Vamos a otras cosas. Gracias, abogada, gracias por acompañarnos. Oiga, aquí me ha escuchado decir con sorpresa que qué duro se llevan entre los priistas. Bueno, entre los conservadores también se llevan muy pesado, ¿eh? Fíjese que en el programa de John Ackerman y Sabina Berman, en Canal 11, invitaron a Héctor Aguilar Camín, uno de estos escritores intelectuales reconocido como conservador, quien hace declaraciones muy fuertes. Y le han de haber ardido en el sisirisco, dirían allá en Sonora, a Vicente Fox. Porque de acuerdo a Héctor Aguilar Camín, fíjense nada más, la corrupción como la entendemos, de los moches y el repartidero de lana, se viene arrastrando o empezó desde el gobierno de Vicente Fox. Ah, pero Vicente Fox en redes se da golpes de pecho y casi dice que se confiesa en la iglesia todos los domingos. Vea y escucha, a mí me parece muy interesante que sea Héctor Aguilar Camín. ¿Audio o no? El que, vamos con todo, Toño, para que vean, el que dice que todo esto empezó en tiempos de Vicente Fox. Ya hubo un cambio, ¿no? Enorme, yo creo, porque yo sí creo que los votantes le dijeron no al antiguo sistema de partidos de México, lo pusieron en el rincón, a ver que hagan el esfuerzo de recuperarse. La mayor deficiencia yo creo que tiene el sistema de partidos de México es que nuestra democracia es una cosa como cultural profunda, vieja. Nuestra democracia es una democracia hecha sin demócratas. Mira, los partidos políticos son los que legislan las leyes electorales y las que ponen a los miembros de los consejos electorales, los partidos políticos. Y apenas acaban de poner las normas, empiezan a violarlas. El momento de corrupción de la democracia mexicana empezó con Vicente Fox, cuando decidió que para poder negociar con los gobernadores iba a repartir dinero en el Congreso Federal del presupuesto federal para que estuvieran tranquilos. Entonces, con eso él apaciguó a la oposición que tenía en los gobiernos estatales. Y los gobiernos estatales, con ese dinero que les dio Fox, lo que hicieron fue apaciguar, es decir, comprar a sus congresos locales. Y de esa perversión de la democracia como te doy dinero a cambio de que estés conmigo, empezó la tómbola gigantesca de dinero ilegal que hay en las elecciones mexicanas. Creo que ese es el defecto. Seguimos. A ver, si Salinas es calificado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como el padre de la ¿qué, Toño? De la desigualdad moderna. La desigualdad moderna. ¿Cómo vamos a calificar entonces con estas declaraciones de Héctor Aguilar Camín a Vicente Fox, el padre de la corrupción moderna en México? Seguramente. Oye, ¿le irá a reclamar Vicente Fox a Héctor Aguilar Camín así como despotrica contra aquellos que lo cuestionamos y lo criticamos? Es contundente, duro, a la cabeza, Toño. Bueno, a ver, yo quiero decir que sería en todo caso Vicente Fox el padre de la corrupción y la locura moderna, entre paréntesis, pendejez. Para que no se nos vaya, Vicente Fox, ¿no? Él es el padre, si en caso... Pues si hay algo como... ni tan pendejo, pues si no, se sacó bueno, de la manga estas formas de... Pues dejémoslo en ¿no? locura, Vicente, entonces dejémoslo en locura. Lo que sí es que esto te lo está diciendo Aguilar Camín, tú lo mencionas desde un principio, lo está diciendo alguien que sabe de eso. Mira, José Martí, libertador de Cuba, siempre decía, conozco al monstruo pues he vivido en sus entrañas, al referirse, por ejemplo, a Estados Unidos, porque vivió en algún momento en Estados Unidos. Bueno, pues este señor también conoce al monstruo, pues ha vivido en sus entrañas. ¿Qué otras cosas no se estará diciendo sobre Vicente Fox en la realidad, ahora que pues todos están formando este frente absoluto en contra de López Obrador? Un frente que tiene a conservadores que se odian entre sí, pero con tal de golpear a López Obrador, vamos a unirnos, ¿no? Yo no sé qué otro tipo de situaciones podríamos saber sobre ese Vicente Fox.
Imagínate tú, este gasto impresionante de los partidos. Yo no lo sabía, ¿eh? Yo no lo sabía. Comienza con un Vicente Fox. O sea, Oye, había una, se destinaba a algo, pero, y me acuerdo. Entiendo que no nos quiera responder a nosotros ni a Contralínea por haber publicado ni a sin embargo lo de la auditoría 2015, Toño, que tenemos una copia de un archivo que desapareció en el gobierno de Felipe Calderón, que precisamente comprueba las corruptelas de Vicente Fox y los que lo acompañaron en Los Pinos con los contratos para la renovación de las cabañas en donde vivió con Martita Sagún, Sí. en Los Pinos. Lo entiendo. Pero ¿cómo te quitas un madrazo? ¿Qué digo madrazo? Perdón para... Mi mamá me va a regañar, pero... Sí. El santo putazo que le mete Héctor Aguilar Camín en televisión... Es más, ¿dónde están ahora los que criticaban? Oye, John Ackerman, Sabina Berman, son aplaudidores de López Obrador... Esos de la maroma estelar, no sé cómo Facundo Malo y el otro no, Carlos Vallarta, nada más se la pasan como focas aplaudiendo a Vicente. Bueno, aquí invitaron a Héctor Aguilar Camín, un hombre crítico, un escritor crítico, un intelectual crítico de López Obrador, que va al programa de Johnny Sabina y le suelta un riatazo a Vicente Fox. Es que Vicente, te lo repito, a ver, estoy pensando precisamente ese momento fuerte para los mexicanos. Durante las elecciones del 88 con Carlos Salinas de Gortari empiezan a ver todas estas preguntas que se hacen de los mexicanos. ¿Son nuestras elecciones libres, secretas y sin ningún tipo de problemas? No, lo vimos con esa que se cayó el sistema y no sé qué, gana Salinas de Gortari. Después... Cuando gana Ernesto Zedillo, durante esas elecciones se empieza a hablar mucho de la credencial del elector con fotografía y etcétera, y empieza un gasto real para un instituto que se crea con tal de que no exista la corrupción, un instituto que dicen va a ser autónomo, independiente, en ese entonces el IFE, y llega ya el momento con Vicente Fox no sé, yo ya no quiero decirle debe ser la transfiguración del poder del PRI al PAN, ¿no? Porque eso es lo que realmente pasó. Ahí tenemos ya que el INE, bueno, en ese entonces IFE, empieza a crecer como instituto independiente y autónomo y empiezan también a tener estos salarios millonarios. ¿Cuánto gana hoy el consejero presidente del INE, Vicente? O los consejeros en general, ¿no? No estoy al pendiente de cuánto ganan hoy, pero antes ganaban 400,000 pesos. Como lo al dice mes. Aguilar Camín, ¿se apaciguó o no se apaciguó con esos Esto que dijo esas Aguilar cifras? Camín, bien diría el buen filósofo mexicano Jorge Rafael Herrera, fue un periodicazo en el hocico. ¿Tú qué piensas, mi querido Rafa, de estas declaraciones de Aguilar Camín en el programa de John Ackerman y Sabina Berman? Pues son duros y a la cabeza, Vicente, porque hay que decirlo, y yo diría que también es el gobierno o es el padre de la simulación Vicente Fox, porque aquí lo vemos cómo pactó con el PRI. Y hay que decirlo, cuando llega Vicente Fox, la mayoría de los gobiernos estatales eran gobernados por el PRI, muy pocos eran por el PAN, y no se diga del PRD, que en ese entonces pues nada más era la Ciudad de México y creo que otros 2 estados, no recuerdo muy bien cuáles, pero al final de cuentas tuvo que darle cierto poder al PRI, como que cierta autonomía a los gobiernos estatales, y ahí fue donde se desfondó este tema de darles lana para que le aprobaran todo lo que quería Vicente Fox, y es la realidad de que Vicente Fox ha sido el padre de la simulación como gobernante, porque realmente él no gobernó, Vicente, gobernó Marta Sagún, esa es la realidad. Pues para Marta Sagún y para Vicente Fox, aquí están las declaraciones de Héctor Aguilar Camín. Insisto lo de Héctor Aguilar Camín, Toño, porque no son los mismos de los mismos, porque luego se quejan de que de los medios de comunicación del Estado que están tomados para aplaudir a López Obrador y para pues básicamente seguirle el juego al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues aquí está un Aguilar Camín que nada tiene que ver con este sistema del que tanto se quejan, sobre todo en redes sociales, Vicente Fox y Felipe Calderón. Ya hubo un cambio, ¿no? Enorme, yo creo, en este
Porque yo sí creo que los votantes le dijeron no al antiguo sistema de partidos de México, lo pusieron en el rincón, a ver que hagan el esfuerzo de recuperarse. La mayor deficiencia yo creo que tiene el sistema de partidos de México es que nuestra democracia es una cosa como cultural profunda, vieja. Nuestra democracia es una democracia hecha sin demócratas. Mira, los partidos políticos son los que legislan las leyes electorales y las que ponen a los miembros de los consejos electorales, los partidos políticos. Y apenas acaban de poner las normas, empiezan a violarlas. El momento de corrupción de la democracia mexicana empezó con Vicente Fox, cuando decidió que para poder negociar con los gobernadores iba a repartir dinero en el Congreso Federal del presupuesto federal para que estuvieran tranquilos. Entonces, con eso él apaciguó a la oposición que tenía en los gobiernos estatales. Y los gobiernos estatales, con ese dinero que les dio Fox, lo que hicieron fue apaciguar, es decir, comprar a sus congresos locales. Y de esa perversión de la democracia como te doy dinero a cambio de que estés conmigo, empezó la tómbola gigantesca de dinero ilegal que hay en las elecciones mexicanas. Creo que ese es el defecto Seguimos mayor. Invitamos, es más, retamos a Vicente Fox, le prestamos las cámaras y los micrófonos para que en Sin Censura desmienta las declaraciones de Héctor Aguilar Camín. Nótese mi sarcasmo, no va a ocurrir.